Entonces, bueno, allí les quise mostrar un caso de pericarditis gaseosa. Ahorita volvemos sobre este paciente. Y nos dijimos músculo cardíaco y quiero otro órgano que sea resistente. Músculo estrado esquelético y van dos. No, si hay alguien sabrosito para el páncreas, todo lo que tenga tejido linfoide hay un tropismo del vacío. El vaso es uno de los órganos justamente más frecuentemente comprometidos, ahora que veamos la diseminación miliar. Y van dos apenas. Páncreas sí, 3. Más arriba en el pescuezo. Tiroides, ya algo que tiene mucho ácido. Sí. Entonces, eso sí, de pronto hasta se los pregunto. Ya los tenemos ahí. Listo. Dijeron músculo estriado esquelético. Bien, algunas veces hay compromiso de las vértebras por el bacilo tuberculoso. ¿Ves el número? Con un dedito, muestres dónde está la TV. Ahí, ¿dónde está la TV ahí? No se me la escape. Acá. Ahí. No, ahí. Sí, ahí está, muy bien, no hay problema. Ahí. Bien, ¿qué pasó? Ya les voy a mostrar. Ahí. A ver, con el dedito. Ahí. Lo blanquito, lo amarillento. ¿Sí? Esto acá. Esto acá. Okay. ¿Y esto? También aquí se insinúa también, pero lo veo más claramente acá. Comparen con esta de abajo y acá justamente observen que está habiendo destrucción del tejido óseo como tal y tendencia a veces al aplanamiento. Muy bien. Entonces, quedamos a esto, ¿cómo lo vamos a llamar? Enfermedad de Pott, mal de Pott. Y hay una complicación del mal de Pott. ¿Cuál es? ¿Qué? Es una osteomielitis tuberculosa realmente. Si tú lo quieres poner en otros términos, puedes decir osteomielitis tuberculosa, puedes decir espondilitis tuberculosa. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la complicación que yo dije que se podía presentar? Que se drenara y que se disecara ¿qué? ¿El tendón de quién? Yo se los dije, de un músculo del psoas. Muy bien. Y entonces se producen un tipo de abscesos, entre comillas, que se llaman abscesos del psoas ilíaco. Se va haciendo ahí la disección. La enseñanza es, siempre lo van a ver, que tengan un paciente con absceso del psoas ilíaco. A veces el paciente TB debuta con absceso del psoas ilíaco, particularmente los pacientes HIV. Absceso del psoas ilíaco lo manejan, pero acuérdense que la causa puede estar ahí más arribita y puede ser una espondilitis, justamente tuberculosa. Andrea, ¿tú sabes qué es el raquis? No. Porque ayer los del otro grupo, cuando dije raquis, abrieron los ojos. Porque si ustedes miran la definición del mal de Pott, dice, es más frecuente en el raquis. ¿Qué es el raquis, Juli? ¿Qué es el raquis? ¿La médula? ¿Qué es el raquis? Busca ahí, Mayra. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es el raquis? ¿No es lo malo? No, raquis es un sinónimo de médula, ¿no? Aquí dicen que raquis es un sinónimo de médula. Bueno, su merced, hágale. Nicole. ¿De médula o era de columna? ¿De columna? De columna, eso, de columna. ¿Ya encontraron? ¿Qué dice ahí el joven? Columna, eje flexible de la columna B. Bueno, punto. Listo. Bien. Entonces aprendieron hoy esa palabra. Ok. Ok. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos mencionando. Y acabamos de decir que podemos tener tuberculosis prácticamente en todos los órganos y tejidos de la anatomía, pero que hay algunos más resistentes que otros. Y seguramente ahora más tarde vamos a hacer un listado de los más susceptibles. Ok. Bien. Julián, usted unas 2 o 3 veces va a tenerme que hacer ese listado de los más susceptibles, porque justamente el que se hace ahí es al que le toca esa tarea. Daniel, arranco con usted. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente comprometido por tuberculosis? De lejos sabemos que es el pulmón, pero puede haber tuberculosis extrapulmonar, es evidente. Segundo órgano más comprometido. No, también no es. Los ganglios linfáticos. Cuando el compromiso es cervical lo llamamos escrófula, no hay problema. Y en los pacientes de VIH, pues nosotros podemos ver absolutamente
compromiso en el ganglio, en la cadena que a ustedes se les ocurra. Acá, en esta pieza macroscópica que alcanza en algunos de ellos a ver segmentos de intestino, e igualmente también podemos ver algo de páncreas en algunos de ellos. Ustedes van a ver conglomerados ganglionares comprometidos por tuberculosis. ¿Cuál sería el diagnóstico ahí, Farid? ¿Cómo que se le va a olvidar? Digo, don Germán. Tuberculosis en los ganglios, ¿cómo se llama? Linfadenitis tuberculosa. Daniel, un diagnóstico macro, ¿cuál sería? O sea, ¿no están viendo estos ganglios? Que están grandes, que hay un conglomerado. A veces tú cortas y sale material caseoso. Yo estoy muy tranquilo que es una linfadenitis tuberculosa, pero otras veces veo un conglomerado como esto, simplemente corto, veo unos ganglios más carnosos, más aumentados. Podría ser tuberculosis, no siempre la tuberculosis tendría que tener necrosis caseosa, pero quiero ahí dos diagnósticos diferenciales. Uno, metástasis, ese es uno, y el otro, linfoma leucemia, una neoplasia hematolinfoide. Entonces acabamos de ver acá además ese compromiso en ganglios, que quedamos que el ganglio linfático es el segundo órgano más frecuentemente comprometido en la tuberculosis extrapulmonar. Muy bien. ¿De los cervicales? En niños es cervical, es escrófula. En el adulto puede estar cualquier ganglio, y en el paciente VIH puede estar, ahí sí, cualquier cadena ganglionar. Ok, bien, esto, Daniel. En términos de porcentaje, ¿qué porcentaje creería usted que es pulmonar y qué porcentaje es extrapulmonar? Pues, poniéndole lógica, podría ser 80-20. El grupo de los mexicanos dice 85-15, el grupo de los españoles dice 75-25. Usted sabiamente lo promedió al estilo nuestro, 80-20. Entonces, vamos en ese sentido y vamos a empezar ahora, Aleja, con la tuberculosis pulmonar primaria. O sea, la evolución clínica de la tuberculosis dice que tenemos una primera etapa, que la vamos a llamar tuberculosis primaria, y una segunda etapa, pues fácil, la vamos a llamar tuberculosis secundaria o de reactivación. Probablemente ustedes pueden encontrar algunas veces la discusión si esa tuberculosis secundaria podría ser de reinfección y no de reactivación. Otros dicen, oiga, podrían ser las dos cosas. Una no descarta la otra, y dependiendo del entorno social, del sitio donde vive el paciente y de la inmunocompetencia o no del huésped como tal, podría haber reinfección y reactivación. Nosotros siempre hemos manejado la reactivación como tal. Muy bien, entonces tuberculosis primaria, Aleja, donde vamos a tener el primer compromiso, el órgano en el que vamos a encontrar con mayor frecuencia TB primaria. Pulmón. En pulmón, ¿dónde se localiza característicamente esa lesión? Lóbulo superior, porción inferior. ¿En la porción inferior del lóbulo superior o en la porción superior del lóbulo inferior? ¿En esas dos cuáles hay alguna más común o son igual de común? No, esa son las más comunes. Ah, ¿de las dos cuál es más común? Sí. Indistintamente. ¿Y derecho es el más común? A ver, podría ser hasta bilateral. Por derecho o izquierdo no tengo una estadística grande, ni siquiera en la estadística de los mexicanos, que ellos tienen 11.200 casos de TB, que me parece que es una de las casuísticas más grandes que hay. Bien, ¿tú encontraste algo que es más frecuente de un lado que del otro? No lo vas a encontrar seguramente. Aparte que no es fácil hacer el diagnóstico de tuberculosis primaria. ¿Por qué no será fácil? Porque esto es muy poco sintomático. La mayoría de las veces esta no es una patología sintomática. Entonces vamos a estar en zonas mejor ventiladas, en zonas donde hay una fracción inspiratoria alta, podríamos pensarlo, en zonas donde hay una buena, una buena relación ventilación-perfusión. Sí hemos visto casos bilaterales, eso sí lo hemos visto. Bien, ahora, ¿qué es lo primero que pasa en ese sitio? Si tomáramos hipotéticamente una biopsia, no la vamos a tomar. En la zona donde empieza el foco de GON, en las primeras 24, 48 horas, probablemente vamos a ver inicialmente polimorfonucleares neutrófilos. Tal vez al final del segundo día empezamos a ver histiocitos epitelioides, que vienen de los monocitos de la circulación. Quedamos que esos macrófagos tisulares, algunos piensan que pareciera que desde el punto de vista de la microscopía electrónica parecieran más células
realmente secretoras, solo tienen 1/10 de la actividad fagocitaria de un histiocito común y corriente. Y la morfología es la del histiocito epitelioide, obviamente, que ustedes conocen. Hacia el final de la primera semana, probablemente ustedes van a encontrar ya un granuloma bien constituido, con necrosis caseosa, con células gigantes multinucleadas, tipo Langhans, tipo cuerpo extraño. Pero desde ese primer momento del inóculo ya hay diseminación a los ganglios linfáticos, peribronquiales y traqueobronquiales. Y allí pues vamos a tener justamente un compromiso caseoso de una linfadenitis tuberculosa y a la suma de los dos lo vamos a llamar complejo de Ghon. ¿Qué más pasa? Pasa que también desde ese mismo momento inicial en el ápex pulmonar también es probable que en muchos de los casos haya ya evidencia de formación de una lesión que ulteriormente es la que se va a reactivar. ¿A esa cómo la vamos a llamar cuando se reactiva? Foco de Simón. Muy bien. Acá tengo un foco de Ghon y un foco de Simón. Ustedes van a ver que yo les tengo que contar cuál es el uno, cuál es el otro. Macroscópicamente se ven iguales. Si yo les digo esto es apical, piensen foco de Simón. Si yo les digo es borde inferior de porción inferior del lóbulo superior, pensarían en foco de Ghon. Miren acá y miren acá. Miren acá, miren acá. Este era un Ghon y este es un Simón. Pero miren que son prácticamente indistinguibles el uno del otro. ¿Cuál es cuál? No, son igualitos, pero bueno, esto es Ghon, esto es Simón. ¿Ok? ¿Cómo vemos el foco de Ghon? Lo ven como una lesión bien definida, lo ven como una lesión blanco-amarillenta, lo ven como una lesión que tiene 1.5 centímetros de diámetro, está cerca de la pleura. Profe, ¿cuál es cuál? No pasa nada, depende de la localización, son igualitos, pero esto es Ghon, si quieres satisfacer y que esta noche puedas dormir. Ok, listo. Pero si yo te digo, eso es apical, pasa a ser Simón. O sea, para decirles que macroscópicamente son dos lesiones indistinguibles. Tal vez, obviamente, termina siendo más grande el foco de Simón. El foco de Simón termina siendo a veces lesión de 2-3 centímetros de diámetro. Está descrito que podría también haber foco de Simón bilateral. Yo nunca he visto uno. Tampoco es... O sea, uno realmente muchas veces pesca el foco de Simón y esto los hemos pescado como hallazgo incidental de autopsia en cualquier otro contexto como tal. Para mí estas son dos piezas muy, muy valiosas, porque no es lo habitual que uno pues vea un foco de Ghon o vea un foco de Simón como tal. Microscópicamente, inflamación granulomatosa crónica con necrosis caseosa central. Se lo voy a preguntar en la evaluación. Yo no entiendo a veces, en cada semestre hay por lo menos 5 personas que les queda mal la respuesta. No entiendo. Si yo digo que les voy a preguntar y que hay que decir inflamación, ¿por qué tienen que decir otra cosa? No entiendo. 1, no vinieron nunca, una opción. 2, no hacen sinapsis. 3, les gusta pelear contra el establecimiento y yo porque tengo que escribir eso. Sí, igual les queda mal, sea la causa que sea. Listo. Pero mientras no se demuestre lo contrario, esto es válido en nuestro medio siempre. Inflamación granulomatosa crónica caseificante igual TB. Y a veces seguimos teniendo dificultades. Lo otro que les dije claramente, siempre que tengan un paciente con tuberculosis pulmonar, acuérdese que puede haber una micosis agregada. Los paisas dicen que es del 10 al 20%. Yo pienso que eso es muy alto. ¿Qué hongos vemos con mayor frecuencia asociados a la tuberculosis? 1, paracoccidio, 2, histoplasma, y en las cavernas hay aspergillus, son los más frecuentes. Entonces, miren, nosotros por norma, en las cavernas, ahora que veamos cavernas, cuando nosotros estamos justamente, nos llega el caso, inmediatamente pedimos Signilce para mirar los bacilos y pedimos de una vez una placa metenamina, por norma, para... porque alguna batica o algo me llegan. ¿Qué pasó? ¿No tienes? No, me la acabo de quitar, es que está bien. No, lo siento. Lo siento porque hay normas y después yo tengo el problema. Ok, bien. Bien, entonces, les decía, cuando estamos trabajando y cuando les llegue el diagnóstico de TB pulmonar, verifiquen
que sí a este paciente le hicieron plata-metenamina. Acuérdense que la plata-metenamina nos tiñe los hongos de negro y nos tiñe también el Pneumocystis jirovecii. Es también estupendo para mirar membranas basales. Cuando yo quiero estar seguro a veces si una membrana basal está rota o no, y no tengo inmunohistoquímica, puedo hacer una plata-metenamina que me va a teñir también de negro la membrana basal. Y si yo no la veo rota, pues digo, el tumor está in situ, no ha empezado todavía a infiltrar. Foco de Ghon, foco de Simón, lo estamos viendo hipotéticamente en la región apical, y ahora estamos pensando que este paciente que tiene el foco de Ghon tiene también compromiso de los ganglios linfáticos más frecuente y más abundante, realmente más ganglios comprometidos, traqueobronquiales, pero también puede ser los peribronquiales, como cadenas ganglionares regionales. Muy bien, asintomático, habíamos quedado acá con Julián, y él aquí dijo pasito, que algunos pacientes tenían manifestaciones que recordaban un cuadro gripal. Cualquier infección viral banal la podemos tener acá. La evolución de estos casos dice que entre el 80 y el 90% hasta acá llega la enfermedad. La inmunidad es suficiente, se fibrosa. Básicamente esto es lo que podríamos tener, queda esa zona fibrótica. Eventualmente hemos visto a veces que en el ganglio puede quedar un reducto, un poquito de necrosis gaseosa, y nosotros juiciosamente a veces los hemos puesto a cortar ese material y hemos pescado bacilitos. Al principio Aleja me preguntaba que qué tan factible era que aquí hubiera bacilos. Probablemente podría haber. Por eso algunos se taparon. Profe, el complejo de Rathke solamente es un término radiológico. El complejo de Rathke es radiológico y justamente hace referencia a esa fibrosis en la zona donde estuvo el foco de Ghon, y el del ganglio en la zona donde también estuvo. A veces solo queda algo de pigmento antracótico, fibrótico, y hasta aquí llega la enfermedad. Si aparece el complejo, ¿significa que ya no puede progresar a secundaria? Significa que ya no va a progresar a secundaria. O sea, una persona que progresa a secundaria sí le queda en las otras estaciones de antes. Sí, es probable que le quede, aunque, buena pregunta, es probable que algunos únicamente ya tengan arriba. O sea que no le descarta. Ah, el de Simón. Ok. Bien, entonces estoy ahora en foco. Alguien Sí. que tenga de Rathke no se va a rápido. ¿Perdón? Alguien que tenga complejo de Rathke no va a ser tuberculosis secundaria. O sea, no, acuérdense que les dije algo al principio. Les dije que desde el momento inicial del inóculo ya había compromiso en el ápex. O sea, que se haya ido acá, que era lo que me preguntaba Julián, si que se haya ido del complejo de Ghon como tal, no quiere decir que el foco de Simón no pueda diseminarse. Ok, bien, ahora sí trabajemos el foco de Simón. Estamos ahora en una localización apical, 2-3 centímetros de diámetro, y vamos a tener lo que se llama la tuberculosis secundaria de reactivación. Muy bien, me quedó un grupo de pacientes todavía, que es el que me había preguntado en algún momento Daniel, que es el de la tuberculosis pulmonar primaria progresiva. Para que entiendan mejor la primaria progresiva, vamos a hablar primero de la tuberculosis secundaria de reactivación, porque si bien se parecen mucho, tienen unas dos diferencias que hacen que uno pueda en algún momento dado, en algunos de los casos, saber es secundaria de reactivación o es primaria progresiva, aunque en algunas condiciones son indistinguibles la una de la otra. Vamos a trabajar la tuberculosis secundaria de reactivación. Y tuvimos el foco de Simón. ¿Qué le va a pasar, Germán? Bueno, ya, quedamos que está apical, que tiene unos 5 a 3 centímetros de diámetro, que está cerquita de la pleura, que microscópicamente hay inflamación granulomatosa crónica con necrosis gaseosa central. Muy bien. ¿Cómo será clínicamente el foco de Simón? Ya aparecen los síntomas. ¿Usted cree que aparecen síntomas? Julián, ¿qué dice? No sé. No, pues, ¿pero qué se le ocurre, hombre? Con una lesión apical allá arriba, una pepita. No, yo creo que no. Yo también creo que no. Y eso es lo que sabemos. La mayoría de las veces el foco de Simón también pasa desapercibido. No tiene manifestaciones clínicas, y si las tiene, coincide con las que dijimos del foco de Ghon cuando tiene manifestaciones clínicas. Muy bien. Ahora sí, Daniel, ¿qué es lo primero que le puede pasar ahora sí? Un 10% aproximadamente de los focos de Simón van a progresar.
y vamos a tener ahora una tuberculosis secundaria de reactivación que le podríamos decir que es pulmonar progresiva. No me tienen que decir todo eso en el diagnóstico. Entonces, en esas tuberculosis secundarias de reactivación pulmonares progresivas, ¿cuál es la primera opción que se nos puede presentar? Él, en la medida que va creciendo, ¿con quiénes se puede encontrar? ¿Con quiénes se puede encontrar, Aleja? O sea, ¿con qué estructuras importantes que le van a favorecer a él que justamente se puede encontrar con vasos sanguíneos? Esa es una opción. Y en la medida que se encuentra con vasos sanguíneos, podríamos tener algunas opciones. Podríamos tener la opción de la diseminación. Y esa diseminación se va a traducir seguramente en diseminación miliar, pulmonar y extrapulmonar, dependiendo del vaso con el que él se ponga en contacto. Pero esa la voy a trabajar ahorita un poquito después. Muy bien. Adicionalmente, a veces el vaso es de suficiente calibre como para que el paciente presente ya desde el punto de vista clínico tos con expectoración particularmente hemoptoica. Yo veo más hemoptisis en los pacientes con TB que en los pacientes con cáncer. Muy bien, ¿con quién más, Brenda, se podría poner en contacto justamente el bacilo en la medida que empiece ya el foco a proliferar, a progresar? Está ya en una etapa proliferativa, progresiva. ¿Con ganglios linfáticos? ¿Con vasos linfáticos? Pero también vamos a tener cuadro miliar. Quiero otra opción. Bronquios. Bronquios. ¿Y qué pasa al ponerse en contacto con bronquios? ¿Qué cambia? La sintomatología, ¿no? La clínica. ¿Qué cambia? ¿Se vuelve sintomática? ¿Qué cambia con relación a la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Y qué le pasa al bacilo? Prolifera. Y justamente empieza a destruir tejido. Adicionalmente, en la medida que el paciente tiene tos con expectoración, que se va perdiendo, que hacía que el bacilo estuviera en cierta forma acorralado. Otros materiales. ¿Cómo así? ¿No han tenido clase de bacilo tuberculoso? No, tengo la palabra de introducción. Bueno, porque es que yo no me... O sea, el compromiso es que yo les hablo a ustedes de la parte morfológica y clínica. La idea es que en patología infecciosa pues les hablen del bacilo como tal. No, todavía no hemos llegado. La primera clase de introducción. Ahora llegamos a la primera clase. Sabemos que es Bueno, un ellos... vaso y un coco. Bueno, ok. Se pierden los ácidos grasos inhibitorios que ellos tienen ahí justamente. Esto ayuda a la proliferación, ayuda a la destrucción del tejido y en ese caso, Aleja, seguramente usted está pensando que aquí se va a producir una de las primeras manifestaciones ya macroscópicas, que es la formación de la caverna. Entonces, cuando tenemos esta ruta, justamente vamos a tener cavernas y lo que yo les quiero mostrar aquí es se empieza a formar una caverna en la localización clásica, en la localización apical. Aquí estoy apenas empezando. La caverna tuberculosa tiene ciertas características. Originalmente es más apical. ¿Qué más podríamos decir? Generalmente es de tamaño grande. A ver, niños, todo esto que tengo acá hace parte de una sola caverna. Todas estas tajaditas que tengo acá, me voy a permitir mostrarles esta. Yo pensé que era... Entonces, ustedes tienen esta gran caverna tuberculosa, única, de gran tamaño, de pared gruesa, y por dentro, ahorita les voy a mostrar material gaseoso más bonito en otras piezas, pero en esta, si yo lo miro por dentro, voy a ver material gaseoso. Bien, entonces... ¿Está la caverna? Todo esto es caverna. Aquí se está formando, ¿ok? Permítame. Y... No. Esto es pleura. Ahorita vamos para allá. Todavía nos falta llegar a la pleura. Bien, entonces estoy en la caverna tuberculosa, gran tamaño, la pared es gruesa, está tachonada o recubierta por un material gaseoso, no se ven tantos granulomas, en la pared predomina la fibrosis. Muy bien, el diagnóstico diferencial en caverna en el pulmón lo hacemos con un hongo, ahí que también produce cavernas, que es cuál. Hombre. Alejandro. Andrea. Don Juan, ayúdeme. Julián, usted que me salva ahí a veces, lo tengo por eso ahí a mi derecha. ¿Un hongo qué? ¿Cuál? ¿Cuál hongo? Muy frecuentes en este país, los sinónimos, los homónimos, el para.
No he dicho, eso es un comentario político. Muy bien, el paracoccidioides. El paracoccidioides justamente es un hongo que también produce cavernas. Pero la caverna del para es todo, la caverna del para es todo lo contrario a la caverna de la tuberculosis. Eso quiere decir, en cuanto a números, Juan, son múltiples. ¿Sí o no? Pero lo veo allá como ido. Soy yo hace como 2 semanas. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Estoy recuperándome. ¿Está qué? Recuperándome. ¿Lo echó la novia? No, ¿Tú le perdió plata? no, Pato General me mató. Cuando quiera pase por la oficina y hablamos. O sea, hombre, hay cosas. Eso. Hombre. Bueno, entonces, paracoccidio. Las cavernas son pequeñitas, en el TV dijimos grandes, múltiples en el para, generalmente única. Miren que esto casi que produjo una autoneumonectomía del paciente. Claro, he visto casos con múltiples cavernas. Por ejemplo, les quiero mostrar estas cavernas justamente, me encantan estas cavernas que tiene este riñón. Mire, tienen todas las características de una caverna tuberculosa, con unas paredes gruesas, y lo que quiero que miren por dentro es que hay material caseoso. Aquí sí lo ven muy bonito. Múltiples tuberculosis. ¿Perdón? Uno solo es ¿Que sí tengo? No. Aquí no tengo. Sí, Pero paracoccidio la- es Es múltiple. múltiple y pequeño. Es que esas están muy grandes para ser tuberculosis. Ese ya lo van a ver. Pero es diferente a estas tuberculosis. Sí, pero ese caso porque son muy grandes. Parece una hidronefrosis. Pero- No, no es una Hay múltiple, pero hidronefrosis. porque son muy avanzados. Entonces, paraco es ¿En qué pequeño y van múltiple. diferencias? Sí. En Pero, Colombia. ¿y cuál es el que es único? Sí, múltiples. ¿Qué? ¿Y cuál es el que es único? Porque el hidronefrosis se hace por La un tuberculosis, computador, solo que ella es pasa múltiple caseoso. porque está muy Miren avanzado. cómo se ve de bonito Ok. ese material caseoso. Ahorita vamos a ver nuevamente esta pieza y vamos a mirar que adicionalmente, Aleja, hay 2 hallazgos macro que le van a ayudar a usted a dar justamente el punto, para no decir hidronefrosis, si se nos puede parecer en algún momento. Sigo con las cavernas del para. Entonces son múltiples, son pequeñitas, son de pared delgada y no tienen ese tropismo seguramente por iniciar apicales. Los vemos más hacia los tercios medios. Ok. Y si ya pienso en el paracoccidioides adicionalmente hace mucha fibrosis. La fibrosis retrae. Cuando yo cojo un pulmón con para y lo volteo, se dice que externamente tiene un aspecto como de piedritas, como de calle empedrada. Ok, y sí, parece un empedrado. Muy bien, ok. No me pregunten de qué, perdón, Porque tiene la pared delgada. ¿qué tiene qué? Porque tiene la pared delgada, se hace fibrosis. Si es que, Que hace fibrosis. O sea, que porque pero la hace pared es fibrosis delgada. en el tejido adyacente, no en la cápsula de la pared como tal. Lo que hace fibrosis es el intersticio justamente del parenquima pulmonar adyacente, ¿listo? Donde hay los granulomitas. Ok, bien. Entonces, hicimos el diagnóstico diferencial entre las justamente cavernas tuberculosas y cavernas del para. ¿En qué momento del tiempo voy? 37, vamos tarde. Ok, pero no pasa nada. Vamos tarde, no pasa nada. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Que siempre vamos a estar. Siempre vamos tarde, pero no pasa nada. Yo ya conozco cada grupo. Hay un grupo con el que termino siempre 10 minutos antes. Sí, no. No, todos los 4 son totalmente distintos. Con eso no puedo decir que haya uno que sea mejor o peor. O sea, nosotros somos los mejores. O sea, en mi corazón sí los tengo yo en distintos niveles, que nunca los revelo. Y procuro ser plano, así. Yo sé que el D, profe. Bien, entonces continuamos. Si se ríe así es porque verdad. Vamos a continuar entonces con la caverna tuberculosa. Ahí podemos decir tuberculosis fibrocaseosa cavitada en el diagnóstico. Otros dicen tuberculosis fibrocaseosa cavitada apical o generalizada. Muy bien. No se estresen con todos esos diagnósticos. Caverna tuberculosa. Saber que hace parte de la tuberculosis justamente secundaria de reactivación.
que hace parte de la tuberculosis secundaria pulmonar progresiva. Ya ustedes me dijeron que existe la opción de la diseminación por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos, me dijo Brenda, básicamente vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y pensemos, vasos linfáticos, conductitos linfáticos, podemos ir por conductitos linfáticos, devolvernos a corazón derecho y redistribuirnos nuevamente a pulmón, y esa es una opción. Otra opción, me puedo ir justamente por arteria pulmonar, me puedo ir por arterias bronquiales y dependiendo de la distribución en la que yo encuentro en el pulmón, yo presupuesto justamente por dónde fue la diseminación. Llegamos a la membrana alveolo-capilar, algunos bacilos hasta ahí llegan y justamente ahí se empiezan a formar todos estos tuberculitos miliares. Cuando nos fuimos y hubo compromiso bronquial, favorece caverna. Cuando hago esa diseminación sanguínea, particularmente arterial, favorezco que se produzca en el pulmón, donde quedan atrapados los bacilos. No sé si desde lejos ven muchos puntitos, muchos puntitos. Esta otra me encanta. Si le quiero tomar a una, esta es la que más me gusta, Julián. Espere, hombre. A ver, mire, por eso me demoro, porque ustedes vamos hablando de una cosa y allá se me devolvió el otro allá con una caverna en el riñón. Ahora voy para allá. Entonces, déjenme que estoy acá. Estamos ahora en nuestro pulmón. ¿Por qué Tenemos... le gusta más eso? ¿Perdón? ¿Por qué le gusta más? Porque es la que está más pequeñita. ¿Y son así mejor pequeñas? Siempre de 1 y 2 milímetros. Esta me encanta. Miren que esta está más grandecita, a veces va haciendo un poquito de coalescencia. En cambio, esta es como les mostré la foto allá. Son muchos, muchos puntitos y en cada puntito seguramente hay un granuloma. Bien, entonces, esa es una opción. Me fui por arteria pulmonar, también me puedo ir por vena pulmonar directamente. Esa la pared es un poco más delgada y ya me puedo redistribuir a la circulación general. Y puedo tener tuberculosis miliar extrapulmonar. Daniel, ¿en qué órganos es más frecuente la TB miliar extrapulmonar y arranque? Primero. Riñón. Bueno, el riñón lo dejo como de tercero. Riñón es válido. Ahora miramos uno de estos riñoncitos y vamos a ver que en efecto, uno de los cuadros que puede haber en el riñón es el cuadro miliar. ¿De acuerdo? Otro. A mí de la faringe, bueno. Hígado. Hígado. Partamos del hígado. 1, hígado. 2, Vaso. vaso. Perfecto. 3, riñón. 4, me falta uno bien importante. Cerebro. El cerebro, meninges. Ok, lo tenemos. Van 5. A mí de la faringe. La suprarrenal es una causa importantísima de enfermedad de Addison. En otra época la primera era la TB, hoy día es la lesión autoinmunitaria, la adrenalitis, pero seguimos teniendo TB en la suprarrenal. ¿Dónde más? Médula ósea es fundamental. Yo lo pondría hígado, médula ósea de segundo. ¿Por qué pongo esos dos? Pongo esos dos porque justamente son sitios muy accesibles para tomar una biopsia. Cuando yo quiero hacer el diagnóstico de TB miliar. Me les falta un órgano clave. A la altura de ¿de qué? Me faltan 3 miliares importantes, pero hay uno que es clave porque es el tercero que me sirve para hacer el diagnóstico. El primero, biopsia en hígado. Segundo, biopsia en médula ósea. El tercero, ¿Vesícula biliar? ¿cómo? ¿Vesícula biliar? Los estoy mirando. ¿Vesícula biliar? Ay, oiga. Los ojos. La retina. En todo el ojo. Pero en el fondo de ojo, obviamente, tú los puedes pescar. Pero ojo, en el ojo, el compromiso de la TB, algunos dicen, uy, hasta el 30% de los pacientes con TB miliar, y esto es de la estadística de otro grupo mexicano, dice, hasta el 30% de nuestros pacientes con TB miliar tenían compromiso ocular. Y el compromiso ocular, dicen, va desde el párpado justamente hasta el nervio óptico. Entonces, sí me gustaría que revisen exactamente aquí de entrada. Daniel dijo retina de primero. Otro podría decir, oiga, no, es coroides. Otro les va a decir, siempre que ustedes tengan un paciente con una iriditis o una epiescleritis crónica, que ustedes no tienen ni idea qué es, piensen que puede ser una tuberculosis. Entonces son datitos que le van quedando a